Buenas noches, jóvenes. Por favor, verifiquen si está todo bien. Buenas noches, ingeniero. Se ve todo. Gracias, muy amable. Hoy nos toca hablar, jóvenes, del contenido que debe tener un estudio de evaluación de impacto ambiental, cualquiera sea el proyecto, y que esté dentro de categoría 1 o categoría 2. Categoría 1 o categoría 2. De pasada vemos también categoría 3, ¿no? Categoría 3, porque las categorías 1 y 2 requiere estudio de evaluación de impacto ambiental. Categoría 3 requiere programas de mitigación y plan de aplicación y seguimiento ambiental. Dos son documentos, dos acápites que forman parte de un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Pero es así más puntual, más concreto, más corto. Son solo dos capítulos, por decir, que se desarrolla cuando es categoría 3. Cuando es categoría 1, tenemos que ver todo esto que se va a explicar a continuación y que ya lo hemos visto en realidad cuando hemos hablado del artículo, el artículo 23 del control ambiental, capítulo 4, estudio de evaluación de impacto ambiental, decía, en caso de que se determine que debe realizarse un EEIA, este tendrá los siguientes elementos, ¿no? A, descripción del proyecto. B, diagnóstico del estado inicial, situación sin proyecto. C, identificación de impactos. D, predicción de impacto, etcétera, etcétera. Pues en realidad ya hemos hablado, pero hoy vamos a ver un ejemplo de la vida real, un ejemplo práctico de un estudio de evaluación de impacto ambiental, categoría 2, en este caso, y que corresponde al tramo Montero-Yapacaní. Ustedes les voy a pasar ya la próxima clase, me imagino, o despuesito, el estudio de evaluación de impacto ambiental completo, ¿no? De este estudio de evaluación de impacto ambiental EEIA, técnico, económico, social y ambiental para la construcción de la carretera doble vía Cristalmayo-Montero, ¿ya? Cristalmayo-Montero en su tramo Montero, tramo 1, Montero-Yapacaní, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener cada uno de estos puntos que se los voy a pasar a la próxima semana. Ya les paso este proyecto completito, ¿no? Evidentemente es harta información, todo. No vamos a preguntar todo, ¿no es cierto? Para el proyecto nos interesa más que todos los aspectos puntuales, que son identificación de actividades del proyecto, identificación de impactos, predicción de impactos, evaluación de impactos, propuesta de medidas de mitigación, plan de aplicación y seguimiento ambiental. Esos son las partes que vamos a hacer más hincapié, vamos a ver más en detalle del contenido general de este tramo, del tramo 1, Montero-Yapacaní. Para que pongan más interés, ese proyecto cuesta $80 millones, 80 millones de dólares, ese tramo está en ejecución. Los estudios fueron realizados por una empresa consultora con personal profesional especializado. Entonces, ustedes tienen un documento que les va a servir para toda la vida, jóvenes, ¿ya? Ustedes van a tener un documento que les sirve para toda la vida. Y es el estudio de evaluación de impacto ambiental tramo Montero-Yapacaní. Si sirve para 80 millones de dólares, para 1 millón, 2 millones, para 500 mil dólares va a servir igual, ¿no es cierto? Tal vez en menor cantidad de datos, de información, de página, pero igual sirve. El detalle sirve, la estructura sirve. Eso para que pongan más interés hoy. Y aparte que es la parte 2 de la materia que habla del proyecto, ¿no? Entonces, iniciamos. ¿Cuál es el contenido general para este tramo
el estudio de evaluación de impacto ambiental del tramo Montero y Apacaní. En el punto 1 nos habla de introducción. De manera general siempre se toca ese aspecto, ¿no? Vamos introduciéndonos al proyecto, comentando los antecedentes, cuál es la categoría del proyecto, cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es el objetivo y alcance del estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? En antecedentes del proyecto habrá que decir que se trata de un tramo de carretera importante de la red vial fundamental de carreteras de Bolivia, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras, que requiere ya el nivel de tránsito, el volumen de tránsito requiere que se haga una ampliación de la ruta, la construcción de una segunda vía de circulación, porque ya actualmente el tráfico desarrolla velocidades bajas, ¿no? Ya no es posible desarrollar velocidades mayores y requiere, por lo tanto, una segunda vía de circulación que está actualmente en construcción. Es una vía paralela a la vía existente, porque esa carretera ya existe hace más de 50 años, 40 años, 50 creo, o más. Entonces, ya existe una vía. Lo que se está haciendo es construir una vía paralela a esa, ¿no? En los antecedentes del proyecto más o menos va eso. Forma parte del corredor bioceánico que une los océanos Atlántico con el Pacífico, que es de importancia para Bolivia, para el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Antecedentes. La categorización del proyecto se dirá que se presentó la documentación que requiere la autoridad ambiental competente y en base a eso se categorizó como categoría 2, ¿no? Esto todavía se categorizó de la forma antigua, que había que hacer una identificación de los impactos negativos, positivos, hacer una suma, asignar valores a cada uno, 1, 2, 3, alto, medio, bajo, luego hacer una sumatoria de positivos, de negativos, entrar un gráfico y en la intersección de positivo con negativo, esa era la categoría que le correspondía al proyecto. Hoy, en la clase anterior, hemos visto cómo se categoriza. Directamente entramos a un listado general de proyectos y vemos de qué trata nuestro proyecto y qué categoría le corresponde. No hay que trabajar más. Esa es la forma de categorizar actualmente, de acuerdo a lo que establece la normativa ambiental, una resolución del año 2018, creo, 19. Los objetivos del proyecto, ¿cuál es el objetivo de construir una carretera? El de mejorar las condiciones de circulación de la ruta, ¿no? La conexión entre Santa Cruz y Cochabamba, en general, ¿no? El tramo Santa Cruz-Cochabamba. Y de manera particular, la circulación en el tramo de Montero a Yapacaní, que es una vía de alto volumen de tránsito, ¿ya? Eso con relación al objetivo del proyecto. Y en cuanto al objetivo del EIA, bueno, el objetivo principal es el que hagamos, preparemos, elaboremos el instrumento de regulación particular, que en este caso es un EEIA, un estudio de evaluación de impacto ambiental, y que debe ser presentado a la autoridad ambiental competente para que nos otorguen la DIA, la licencia ambiental. Ese es el objetivo de hacer el estudio, ¿no es cierto? El objetivo principal es ese, ¿no? Queremos que nos den la autorización para construir la ruta, ¿no? Eso en el punto 1, ¿no? Así de manera un tanto resumida, ¿no? Hay un marco teórico ahí que se puede comentar, ustedes lo van a analizar cuando lo tengan el proyecto, una miradita nada más. Luego, la descripción del proyecto en el tramo 1, Montero y Apacaní, ¿no? Entonces, ahí va la descripción de la carretera existente. En todo proyecto siempre vamos a hacer eso, ¿no? Ese trabajo de describir qué es lo que estamos viendo hoy, antes de la ejecución del proyecto. Existe una carretera ya, una vía de circulación que es insuficiente para atender el tránsito de vehículos por el volumen grande que existe, ¿no? Creo que son aproximadamente más de 2.000 vehículos día, ¿no?
Y cuando un vehículo liviano va detrás de un vehículo pesado, no puede sobrepasarlo porque del otro lado vienen otros vehículos. Entonces tiene que ir a una velocidad lenta, a la velocidad del camión, ¿no? Hasta que haya un espacio ahí para poder sobrepasar. En algunos casos se hacen maniobras de sobrepaso arriesgadas, ¿no es cierto? Porque todo el mundo tiene apuro, todo el mundo quiere llegar rápido, ¿no es cierto? Pero algunos van demasiado rápido, quieren sobrepasar, se chocan y son accidentes a veces fatales con personas muertas, heridos, etcétera, ¿no? Entonces justifica de sobremanera construir otra vía ya, por los accidentes que también se producen y porque la carretera tiene un nivel de serviciabilidad muy, muy bajo, ¿no? El punto 3.2 se hace una descripción del diseño de ingeniería, ¿no? Ustedes, si han trabajado, han hecho algún estudio, más o menos ya van a tener una idea de lo que abarca una carretera, ¿no? Y en todo caso siempre se va a contar con el equipo que está haciendo el diseño final de ingeniería. Entonces ellos tendrán que proporcionarle al ingeniero ambiental toda la información relacionada con el proyecto, cuál es el ancho de la calzada, el ancho de la berma, el movimiento de tierra, los puentes, si hay variantes, cuáles son los parámetros de diseño, cuál es la velocidad de diseño para la carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa información se la va a proporcionar el ingeniero civil. Solo les hago recuerdo que cuando se hacen los estudios, generalmente se hace los estudios, los diseños finales de ingeniería, diseño de ingeniería, ¿no? De ingeniería civil, ¿no? Y paralelamente se va haciendo también los estudios de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ustedes van detrás de los ingenieros civiles. Él dice, por aquí va a pasar la carretera. Así hemos diseñado el trazado geométrico de la carretera, tiene que pasar por acá. Y ustedes ahí dirán, no, ese es un área particular que merece una particular atención, debiera ser preservada, hay especies, hay árboles de una gran cantidad de años, especies animales en extinción, etcétera, etcétera. Entonces, debiéramos de hacer alguna variante, ¿no? Para poder atender mejor y evitar impactos negativos de magnitud importante. Entonces, eso ya son cosas que se van viendo en la ejecución de los estudios. No estamos hablando de la construcción, estamos hablando de los estudios, ¿no? Se hace entonces el diseño final de ingeniería civil. Te digo que sigo pasando. Detrás vamos yendo con los estudios ambientales que sean necesarios. ¿Ya? No vamos a hacer primero el estudio ambiental, ¿no? Si no sabemos por dónde va a pasar la carretera, si se va a hacer corte, se va a hacer terraplén, cuántos puentes, etcétera. Entonces, primero siempre va el diseño de ingeniería civil y después el estudio de evaluación de impacto ambiental. Creo que eso queda claro, ¿no? El punto 3.3 indica aprovechamiento de recursos naturales. En este caso, una carretera. Y una carretera es donde mayor cantidad de recursos naturales se utiliza, ¿no? Necesitamos volúmenes grandes de suelo, ¿no? Suelo fino, ¿no? Limos, arena, hasta arcilla a veces se utiliza, ¿no? Que no es un buen material, pero si no hay que utilizarlo. Entonces vamos a utilizar una gran cantidad de volumen de suelo. Para que tengan una idea, por kilómetro más o menos se mueven unos 25.000 metros cúbicos de suelo. 25.000 metros cúbicos de suelo para un kilómetro. Para 10 kilómetros serían 250.000. Y para 100, 2,5 millones de metros cúbicos. 2,500,000 metros cúbicos para una carretera de 100 kilómetros. ¿Ya? Entonces, son volúmenes importantes que se requieren para la construcción de la carretera
y se aprovecha bastante los recursos naturales. No hay otra forma. Utilizamos eso. Adicionalmente, se utiliza también grandes volúmenes de agregados pétreos, de piedra, ¿no es cierto? Necesitamos piedra para todas las capas superiores, para las capas del pavimento, que dicen los ingenieros civiles, ¿no? Necesitamos una gran cantidad de volúmenes de piedra para las capas de subbase, capa base, para la carpeta asfáltica, también necesitamos para hormigones, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier yacimiento de piedra próximo al sitio del proyecto nos va a servir y lo vamos a explotar. Muchos de ellos ya hasta explotarlos en volumen importante, ¿no? Tal vez inclusive habrá que poner algún límite, qué volumen se puede sacar de cada yacimiento. Si no, hacemos desaparecer los yacimientos, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, en la carretera que va de Santa Cruz Trinidad, allá en San Ramón, había una cantera, había un cerro, ahí al ingreso del pueblito, del pueblo de San Ramón, había un cerro grande, ¿no? De piedra. Y yo tuve oportunidad de trabajar en ese proyecto. Entonces, todos los días hacíamos voladura en roca, ¿no? Ahí en el cerro. Entonces, y en el transcurso de los años jóvenes, después de 10, 15 años de utilizarlo, alguna vez que volví a ir por allá, ya no lo vi el cerro, ya no había, ¿no? Porque se siguió utilizando piedra de ese mismo sector, tanto para la carretera hacia Trinidad como para la carretera hacia San Javier, ¿no? San Javier, Concepción, etcétera. Entonces, fíjense cuál volumen importante de piedra que se utiliza, ¿no? Decía el actual vicepresidente cuando era canciller de la República, ¿no es cierto? Decía que las piedras tienen sexo. Las piedras tienen sexo. Está documentado. Entren a Google, busquen ahí y van a leer todo completo el artículo, ¿no? Entonces, lo dijo por algo, ¿no? Yo digo siempre de que, bueno, no sé, no soy experto en eso, ¿no? En piedras así de que tengan sexo. Puede ser que tengan sexo jóvenes, pero estoy seguro de que las piedras no se embarazan, ¿no? No se embarazan, porque cada vez hay menos piedra en todas partes de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. En todas partes cada vez hay menos piedra. Es un recurso natural importante la piedra, hay menos piedra. Cada año que pasa hay menos piedra, porque siempre estamos explotando esos yacimientos de piedra para hacer las obras de ingeniería civil, ¿no? Las obras de infraestructura, ¿no? Entonces, cada vez hay menos piedra, no más. Ojalá fuera como dice él, ¿no? Que tienen sexo y aparte que se embaracen, pero no es así, no es así. También habla de los bancos de préstamos, son los sitios de donde se van a extraer suelos, habla de los volúmenes estimados, ya les he dado una idea del volumen que se saca. Les estoy hablando de una carretera en zona de topografía plana, ¿no? Unos 25,000 metros cúbicos por kilómetro más o menos. En zonas de topografía ondulada puede ser inclusive mayor, ¿no? Les voy a hacer una presentación seguro, en alguna de las clases. Tenía un tramo, el último tramo que pude acompañar un poco allá en Tarija, el tramo de Acheral a Choeré, que es el último tramo para completar Tarija y Acuiba, frontera con Argentina. Ahí van a ver el volumen grande de suelo que se explota, ¿no? En 16 kilómetros. Entonces, los volúmenes estimados de materiales, las fuentes de agua, ¿de dónde se va a sacar agua? Generalmente las empresas constructoras siempre se van al lecho de los ríos, los arroyos, alguna laguna, hasta los atajados les sirven a veces, ¿no? Entonces ahí tienen que estar ustedes pendientes porque la empresa lo que quiere es agua, ¿no? Y mientras más cerca el transporte de agua, mejor. Y ahí convencen al dueño, al propietario del atajado, que le ha costado hacerlo, ¿no es cierto?
y le dicen, le vamos a dar tanto, le pagamos tanto, y él se entusiasma y permite, da licencia, y en una semana se acaba todo el agua, ¿no? Y después no hay agua, tiene que esperar a que llueva, y el ganado que tiene corre el riesgo de morir por no disponer de agua, pues, ¿no? Para calmar la sed. Entonces, todos esos sitios de donde ellos van a explotar agua, van a extraer agua, si es un atajado en particular de la comunidad o de una persona, tiene que tener autorización del dueño. Y ustedes van a estar ahí pendientes porque le van a decir, mire, si usted cede, da permiso, en 15 días ya se acaba el agua que tiene usted acá. Y después tiene que esperar a que llueva, a que acumule, a que haya agua, etc. ¿Ya? Entonces, hay que alertarlo, ¿no? Y también se le pasa una nota a la empresa constructora, ¿no? Indicándole de que esa alternativa no es factible por los daños y perjuicios que se va a ocasionar al propietario del atajado, ¿no? ¿Ya? Creo que se entiende, jóvenes, les estoy explicando de los aspectos que ocurren en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, si no hay agua, ni no hay atajados, ni nada de eso, la empresa constructora tiene obligación de perforar pozos y extraer agua del subsuelo, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que estar en su presupuesto y todo eso. No puede decir él, no, yo no preveí que tenía que explotar, que perforar pozos y mi precio no es ese, cuesta más. No, no hay llores, como decimos. ¿Ya? Todo tiene que estar previsto dentro de la planificación y el presupuesto de la empresa constructora. Nosotros solo exigimos que se cumpla las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas ambientales, ¿no? Que ustedes la van a redactar también. Luego hay una punto 4, definición del área de estudio para el tramo Montero-Yapacaní. Hay que definir cómo está. Otra vez un poco se vuelve a lo anterior, ¿no? Pero bueno, no importa si repetimos. El diagnóstico ambiental de línea de base de tramo 1 Montero-Yapacaní, ¿no? Cómo está actualmente los factores físico-abióticos relacionados con cuál es el clima, hidrografía, geología, agua, aire, normativa nacional, emisiones de ruido, nivel de emisión de ruido actual, aspectos del factor suelo, factor paisaje. Luego entramos a los factores bióticos, ¿no? Entramos a los factores bióticos. Hablamos de las ecorregiones, unidades de vegetación, flora, fauna, etc. También se puede tocar el aspecto del factor sociocultural. Está el punto 5.4, determinación del área de estudio, que más adelante se lo repite nuevamente casi. La ubicación, los antecedentes, características por municipio. La carretera atraviesa varios municipios, entonces se hace referencia a cada uno, ¿no? De los municipios. Cuán sensible es ambientalmente esa área del proyecto. Las áreas de sensibilidad sociocultural. El punto 5.6, pasivos ambientales, es importantísimo. Súper importante, joven. Muchas de nuestras carreteras han sido construidas sin ninguna consideración con la Pachamama, con el medio ambiente. Entonces se ha dejado un montón de pasivos ambientales. Primero díganme, a ver, no sé si alguno puede decirme qué es un pasivo ambiental. Creo que ya lo explicamos, pero alguno de ustedes, a ver, por favor, un comentario sobre los pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Aguardo. Un ratito más, yo paso casi y voy. Nada. Vamos, jóvenes, ¿qué son pasivos ambientales? Los pasivos ambientales son los que dejan algunos alumnos ahí dentro de aula, por ejemplo, ¿no? Que se ponen a garabatear la pizarra,
ponen ahí, garabatean las paredes, las pizarras no tanto, porque al final podemos borrar, pero las paredes garabatean, después están rayando los pupitres, ¿no es cierto? Dibujando corazones, ahí todo eso. Esos son pasivos ambientales jóvenes. Quedan para los otros alumnos del siguiente semestre que llegan a esta misma aula, ¿no es cierto? Van a encontrar de repente muchas de las sillas en mal estado, algunas paredes sucias. Esos son pasivos ambientales jóvenes que se deja, por ejemplo, dentro del aula. Para el caso de una carretera, los pasivos ambientales son, por ejemplo, todas las áreas que han sido explotadas y no han sido recuperadas adecuadamente, ¿no? Se han excavado pozos para extraer suelos y luego no se ha hecho el trabajo de recuperación ambiental de esa área. Entonces quedó un pozo ahí con los montones de tierra. Esos son pasivos ambientales. Después de haber de repente algún curso de agua se desvió y después no se volvió al cauce original también. Algunas personas han sido afectadas, están viviendo en condiciones de riesgo. Todos esos son pasivos ambientales. Hay que identificarlos y hay que proponer medidas o programas de mitigación para recuperar, ¿no es cierto?, esas áreas, para eliminar esos pasivos ambientales, que se construyan las casas, que se reencauce el río, el arroyo, que se recuperen las zonas de excavación, los caminos vecinales, áreas que han sido desmontadas. Hay que recuperarlos sembrando especies vegetales típicas de la zona. Entonces, es importante identificar, pero también proponer solución, ¿no? No vamos a decir, se identificó esto, la culpa es de tal, de cual, no tomaron en cuenta, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo es siempre identificar, pero después dar solución, ¿no? Podemos después hacer auditorías ambientales, pedir eso, que se investigue, si los daños son importantes, etcétera, bueno. Pero nosotros, como estamos haciendo el proyecto, estamos haciendo el estudio de evaluación de impacto ambiental, estamos obligados a identificar esos pasivos ambientales y estamos obligados a proponer soluciones, ¿ya? Ese es el mensaje principal. El punto 6, relativo, ¿no? Relacionamiento comunitario, lo pueden leer por ahí. El punto 7, acá entramos nosotros a lo que más nos interesa, más nos importa, ¿no? Y en el proyecto vamos a hacer hincapié también en esto. Vamos a explicar cada uno de estos puntos a partir del 7, ¿no? Revisando el proyecto, que les voy a pasar la próxima semana. El punto 7 habla de la identificación de impactos ambientales. Identificación de impactos ambientales. Y como 7.1, ya dice ahí, actividades del proyecto con potencial de generar impactos. ¿Ya? Entonces, de repente, el punto 7 debía ser identificación de actividades del proyecto con potencial de generar impacto. Primero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y después ya, un punto 8, identificación de impactos ambientales generado por las actividades del proyecto. Podía haber sido así. Está de esta otra manera, ¿no? Dice identificación de impactos ambientales. Pero acá hay que ser consciente que primero vamos a identificar las actividades del proyecto que van a generar impactos positivos y negativos. Y para las 4 etapas que se ha considerado, etapa de ejecución, de operación, de mantenimiento y de futuro inducido. ¿Ya? Hay metodologías de identificación de impacto, las vamos a describir más adelante cuando entremos al proyecto. Entre ellas está la lista de chequeo, la matriz de relación causa-efecto. Podemos utilizar cualquiera de ellas o mejor si utilizamos las dos, porque la relación causa-efecto complementa la lista de chequeo, ¿no? Y esta lista de chequeo y la matriz de relación causa-efecto, hasta hace un tiempo atrás se los utilizaba como métodos de evaluación de impacto ambiental.
como métodos, ¿no? Hoy nos sirven para identificar impactos, no para evaluarlo. Ya para evaluar hay otros métodos más completos, etcétera, ¿no? El punto 8, fíjense, repito, después de haber identificado actividades del proyecto, después de haber identificado impactos ambientales generados por las actividades del proyecto, toca hacer la predicción de impacto. Cómo se van a comportar los impactos que hemos identificado inicialmente, ¿ya? Y en las 4 etapas, para la etapa de operación, mantenimiento, futuro inducido, ¿no? Ejecución, operación, mantenimiento y futuro inducido, ¿ya? Entonces, en eso consiste la predicción. Hay impactos que son de corta duración, otros van a ser de larga duración. Algunos van a ser reversibles, otros van a ser irreversibles. Algunos van a ser recuperables, otros son irrecuperables. Hay impactos locales, hay impactos en un área mayor, hay impactos que afectan solo el área de influencia directa, otros en el área de influencia indirecta. Entonces se predice, se hace una predicción, entonces analizar, estudiar cómo se van a comportar cada uno de los impactos que hemos identificado. Si se corta, vamos a entrar, no vamos a tardar más de 10 minutos, jóvenes, para completar la explicación, ¿ya? Nos falta un minuto. Después, repito para que quede bien claro, esto es lo que me interesa que ustedes aprendan bien, ¿ya? Entonces, primero hemos hecho la identificación de los impactos ambientales previa identificación de las actividades del proyecto, o a la inversa si quieren. Primero se identificó las actividades del proyecto que pueden generar impacto y luego se identificó los impactos generados por las actividades del proyecto. Punto 7, identificación. El punto siguiente es el de predicción. Cómo se van a comportar esos impactos ambientales que han sido identificados. Y el punto 9 ya es la evaluación de impactos ambientales para ese tramo. Hay la metodología CRI, que es Criterios Relevantes Integrales. Entonces, se escucha el audio y se ve. Sí, ingeniero, sabe. No se escucha y se ve. Entonces, viene, después de haber identificado impactos, haber hecho la predicción de impactos, el siguiente paso es la evaluación de impactos ambientales. Hay diferentes metodologías, nosotros vamos a aprender la metodología de criterios relevantes integrados, el método CRI. Es sencillo, es práctico, a cualquier proyecto casi. Considera la intensidad del impacto, ¿no es cierto? Si es de impacto alto, medio, bajo, la extensión o el área de influencia del impacto, si es localizada, es general, etcétera, ¿no? Luego, la duración del cambio. ¿Cuánto va a durar
el impacto, ¿no? Si es un impacto de corta duración, de larga duración, dependerá de la cantidad de años, ¿no? Se asignan puntajes dependiendo de la cantidad de años. No vamos a aprender eso en el método. Se hace una evaluación cualitativa y luego una cuantitativa, ¿no? Vamos a aprender en el método cómo evaluar cualitativamente y cómo hacer la evaluación cuantitativa. La primera, por decir cualitativa, puro bla bla, ¿no? En la segunda, cuantitativa, ya obtenemos valores, ¿no? Obtenemos valores y vamos a saber cuáles son los impactos de mayor significancia. Definición del área de influencia del proyecto. Hay un área de influencia directa, que es por donde se está construyendo la carretera, ¿no? La vía paralela. Y un área de influencia indirecta que está más alejada, ¿no? Generalmente área de influencia directa se considera hasta 5 kilómetros. Hasta 5 kilómetros a cada lado del eje de la carretera. 5 kilómetros, en total 10 kilómetros. 5 kilómetros a cada lado. Más de eso ya es un área de influencia indirecta. Nos vamos al punto 11. Después de haber identificado impactos, haber hecho la predicción de impactos, la evaluación de impactos, que ya sabemos cuáles son los impactos de mayor magnitud, de menor magnitud, cuáles requieren medidas de mitigación, cuáles no. El siguiente paso es la propuesta de programas de prevención y mitigación para los impactos ambientales negativos principalmente, ¿no? Los positivos los conservamos o tratamos de mejorarlos, nada más. En este programa de prevención y mitigación hay que hablar de los objetivos, el objetivo general, específico, resumen de los impactos clave identificados. ¿Cómo se ha identificado los impactos clave? A través del método de evaluación de impactos ambientales, el método CRIC que les he dicho, ¿no? Y luego vienen las medidas de prevención, mitigación, generales por impacto. Para el factor agua, factor aire, suelo, paisaje, flora, fauna, etc. Y luego viene un listado grande de programas de mitigación que deben ser aplicados en la carretera, ¿no? Deben ser desarrollados durante la ejecución de las obras. Está el programa de gestión de residuos, que incluye la identificación y clasificación de residuos, manejo, disposición temporal, disposición final de los residuos, diseño de las medidas de mitigación propuestas, instrumentos de verificación, responsables del programa y el presupuesto. De manera general, eso es lo que tiene que contener todos los programas, ¿no? Tiene que haber objetivos, tiene que haber la descripción de las medidas propuestas, cómo vamos a verificar quiénes son los responsables y cuánto cuesta ese programa de mitigación para todos. Después, en el 11.7, hay un plan de explotación de bancos de préstamo. Bancos de préstamo son los sitios de donde se van a extraer suelo para la construcción de las capas del terraplén y también yacimientos de piedra, por ejemplo. Igual, tiene que tener responsables, el alcance, cuáles son las medidas. En este caso va a haber un plan de cierre y presupuesto. Sí o sí el presupuesto. ¿Cuánto de plata cuesta? Tenemos que poner presupuesto porque si no, nadie lo va a hacer gratis, ¿no? Nadie lo va a hacer gratis, ¿no? El ingeniero de la empresa constructora le va a decir a ustedes, yo hago, ingeniero, todo lo que usted quiera. Si quiere, me paro de cabeza, pero cuesta $1,000. Entonces, todo tiene que estar presupuestado, joven. Todo lo que vamos a exigirle a la empresa constructora que haga, ¿no? Que realice, ¿ya? No lo van a hacer ellos gratis ni porque seamos bonitos. Programa de buzones de descarga. ¿Qué son los buzones? Son los sitios donde vamos a descargar el material excedente, ¿no? A veces hay cortes grandes, movimientos de tierras grandes y una parte se utiliza en la construcción de la misma carretera, pero otro
Cuando es especialmente en sector de montaña, hay que buscar sitios donde descargar el material excedente, ¿no? Entonces es importante ese aspecto. Alguna tesis se puede hacer de este punto nada más, ¿no? Buzones de descarga. En el proyecto que les voy a mostrar para Tarija, ahí seguramente puede ser que a alguno le interese, ¿no? Porque ahí hay un volumen grande de corte en el cerro, ¿no? Hay material excedente en cantidad importante. Y no puede ser botado a un lado, a la ladera, porque interfiere con el curso de un río. Entonces tampoco se puede botar ahí. Hay que ver dónde descargar, dónde utilizar como buzón de descarga. ¿Qué tiene que tener? La caracterización del sitio, el manejo, el responsable, el presupuesto. Todos los programas tienen presupuesto, todo. Fíjense, el programa de planta de trituración de agregados, donde se trituran los agregados, la piedra, ¿no? Para las capas del pavimento. ¿Qué tiene? El objetivo, la implementación, el área, quiénes son responsables, cómo se va a hacer el trabajo de explotación, de trituración de agregados pétreos, la piedra que tienen sexo, el contenido mínimo propuesto para los planes específicos y el presupuesto. Igual para los otros programas. Aquí tienen una gran cantidad de ¿no? Muchos de estos programas jóvenes les va a servir a ustedes a futuro, ¿no? Porque alguna vez van a tener que hacer, por ejemplo, un programa de manejo de una planta de asfalto, ¿no? Así solito, solo la planta de asfalto, porque son los sitios altamente contaminantes, ¿no? Por el contenido que tiene el material asfáltico, ¿no es cierto? Entonces es material contaminante. Entonces igual, algunos de estos ya puede ser programa general de un manejo de una planta de asfalto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se implementa? Caracterización del área. ¿Quién es responsable? Procedimientos de manejo. Contenido propuesto para los planes específicos. Presupuesto. Y ya está la tesis de ustedes hoy. No tienen que buscar mucho, investigar ni nada. No quieran descubrir la pólvora. Ya está descubierta hace tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es nomás ser práctico, puntual, concreto. No necesitamos tesis o proyectos de grado que sean 2 tomos, que sean 100 páginas, ¿no? A veces un trabajo de unas 40, 50 páginas ya es suficiente, ¿no? Puntual, concreto y de aporte, ¿no? Hay programas de pasos de fauna, también puede ser motivo de otra tesis, ¿no es cierto? Hablar solo de los pasos de fauna, que se acomoden mejor a nuestras carreteras en función de la topografía del terreno, cómo se define, cómo se decide un sitio de pasafauna, etcétera. Otra tesis joven. Revegetación también otra tesis. Señalización ambiental, otra tesis. Señalización constructiva puede ser. Cada uno de estos programas es una tesis joven. Entonces les estoy dando idea con tiempo, 2 años antes que sean ingenieros ambientales, para que ya vayan haciendo su tesis, ¿ya? Para que vayan haciendo ya su tesis. No esperen el último semestre para recién buscar qué hacer, si hacer trabajo dirigido, hacer diplomado, o hacer su proyecto de grado, etcétera. No esperen último semestre. Último semestre muchos se casan, ya tienen familia, ya no tienen tiempo para hacer la tesis y después están trabajando por sueldos bajos en empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen un montón de tesis jóvenes para ustedes. Ojalá que a alguien les sirva. Lógico, hay que ampliar, hay que mejorar y nada más, ¿no? Y ustedes van a tener, cada uno de estos programas lo van a tener en el proyecto que les voy a pasar, ¿no? Cada uno lo van a tener en el proyecto que les voy a pasar, hecho por la consultora, por especialistas, etc. Después de haber hecho la identificación de impacto, predicción de impactos, evaluación de impactos, programas de mitigación, debiera de venir el plan de aplicación y seguimiento ambiental, el 13, que dice pasa ahí. Entonces ese punto
ese documento es el que nos permite exigir que se cumpla todo lo que se ha prometido en el estudio de evaluación de impacto ambiental. Todos los programas de mitigación que se cumplan. Para eso va a tener un objetivo general, específico, cuáles son los aspectos que se va a hacer el monitoreo ambiental, aplicación y seguimiento ambiental por factor, para el factor agua, aire, suelo, flora, fauna, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí es lo importante, ¿no? El plan de aplicación y seguimiento ambiental. Repito, identificación de impactos. Luego de haber identificado actividades o identificación de actividades, identificación de impactos, predicción de impactos, evaluación de impactos, propuesta de medidas de mitigación y PASA, plan de aplicación y seguimiento ambiental. Antes del PASA está acá el análisis, el punto 12, análisis de riesgo y plan de contingencias. Es bueno hacer este trabajo, se lo puede hacer mucho antes o después del... Bueno, ahí, está bien que sea ahí. Objetivo, análisis de riesgo. En todo proyecto, no solo de carreteras, en cualquier proyecto o actividad, jóvenes, puede haber situaciones de riesgo que debemos de prever. Ojalá no ocurra nada, ¿no es cierto? Ojalá que todo el proyecto sea una taza de leche, que no haya accidentes y todo que salga bien. Pero no es así. Generalmente no es así. Siempre hay riesgo de que ocurra algo. Entonces tenemos que estar preparados para atender esos riesgos. Y para eso hay que identificar los riesgos. Hay metodologías de evaluación, ¿ya? Y después de identificar el riesgo, hay que preparar un plan de contingencia. O sea, cómo vamos a mitigar, cómo vamos a atender ese riesgo. En la construcción de una carretera, por ejemplo, un campamento de la empresa constructora, ahí viven 200, 300 personas. Ya como una pequeña población, ¿no? Y hay comedor, hay dormitorios, hay oficinas. Ustedes han visto, les he hecho creo la presentación de... me acuerdo, a ver, por favor, me olvidé. Les he presentado un proyecto de impactos ambientales en la construcción de carreteras. Creo que si no, un PowerPoint. Para que no tenga que revisar todo mi correspondencia por WhatsApp. Les hice una presentación de cuáles eran los impactos para las etapas de construcción de una carretera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si no lo he hecho, tengo que hacerlo. Pero díganme, por favor, si alguien se acuerda si hice o no. No, ingeniero. Clemente dice no. Alguien por ahí tal vez diga sí. No, Nadie. ingeniero no mostró. No mostró. No, ingeniero no hizo. Solo mostró el proyecto de Fonplata. Bueno, el proyecto Fonplata que Corumbá. Sí. Ya, Sí, ese. ya, gracias. Bueno, la próxima clase voy a presentarles eso para que así complemente esto que les estoy diciendo, ya, un PowerPoint completito de construcción de carreteras con los impactos que se producen, las medidas de mitigación, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces el plan de contingencia tiene que proponernos qué solución se va a dar. Les decía que por ejemplo, en un campamento de una empresa constructora de carreteras hay 300 personas, 250 o más. Entonces hay gente que vive ahí todos los días. Hay instalaciones de dormitorios, cocina, comedor, baño, enfermería,
Tal vez inclusive se instala un depósito de material inflamable, está el polvorín, donde se guarda la dinamita, se guardan los fulminantes, que tiene que estar un poco alejado del campamento, no dentro del campamento, ¿no es cierto? Pero bueno, hay todo ese tipo de instalaciones y se pueden producir tipo de algún incendio, por ejemplo, ¿no es cierto? O la crecida del cauce de algún río y que inunda el área del campamento, y hay que prever todo tipo de situaciones que uno observe ahí en campo, ¿no? No voy a prever, por ejemplo, que se inunde si eso está en zona alta, topografía alta y todo, no se va a inundar nunca, ¿no? Pero sí pueden haber otro tipo de situaciones como incendio, que el polvorín explote, ¿no es cierto? La dinamita, algún descuido de derrame de combustibles, etcétera. Entonces, hay que ver cómo se va a atender eso. Y para eso hay que prever de capacitar a personal, ¿no? Uno en incendios, otro en inundaciones, otro en enfermedades, por ejemplo, una epidemia, puede haber también alimentación, alguna intoxicación por ingerir alimentos descompuestos o algo, ¿no es cierto? Por ahí se escapa algo. Y hay que prever esos y otros tipos de situaciones que ustedes consideren que se puede dar. Eso es análisis de riesgo y plan de contingencia. El punto 14, identificación de legislación aplicable. ¿Cuáles son los aspectos de nuestra legislación de la ley 1333 y reglamento de prevención y control ambiental que aplica relleno sanitario, etcétera? O pueden haber alguna similaridad, algunos puntos que son similares y que requieren la aplicación de la misma legislación. La idea es que acá identificar todos los artículos de la legislación que tengan relación directa con el proyecto. ¿Ya? Están hecho eso acá. El punto 15 es súper importante. Les he dicho que todo tiene que tener un costo, un presupuesto del Queremos que la cosa mejore, que cambie. Y bueno, tocará nomás defender lo que por justicia nos corresponde, ¿no? Nada más. Así que por ese motivo, yo en particular no voy a pasar clase mañana, joven. Les pido disculpas, les agradezco la atención, recuperaremos materia. Les dejo el PowerPoint. Eso es Entonces, todo. ingeniero, disculpe, el miércoles nos vemos, ¿no? Y ahí nos va a decir para qué fecha el examen. Sí. Ya, El gracias. miércoles próximo nos vemos. Y ahí les digo qué fecha con exactitud, porque tengo previsto un viaje, pero si no viajo ya, yo les aviso, o igual por WhatsApp puedo decirles, ¿no? Puedo decirles ya para que ustedes se vayan preparando. Ya vayan estudiando, ¿no? Porque sí o sí, la primera quincena de noviembre vamos a dar el examen. La primera quincena de noviembre vamos a dar el examen. El examen entra hasta aquí, son aspectos puntuales, no hay que leer, estudiar de más de lo necesario, ¿ya? Lo importante es el concepto que ustedes tengan de cada uno de los temas que hemos desarrollado y que yo les he ido explicando. Y al inicio les he dicho, yo solo pregunto lo que yo les explico de los apuntes, ¿ya? Los PowerPoint, todo eso es complemento, es solo complemento a las explicaciones que les doy de los apuntes, ¿ya? No necesitan estudiar los PowerPoint, ¿no? Pero les sirve para complementar esto. ¿Algún otro comentario?
Disculpe, ¿será presencial o virtual? Yo pienso que va a ser virtual, joven. Haremos dos grupos, aunque sea. Va a ser presencial, siempre y cuando se dé la situación, ¿no? Si hay alguna contraorden, hay posibilidad de dar, pero por ahí se presentan situaciones imprevistas. Está de nuevo avanzando este tema de la pandemia del COVID, enfermedad fabricada. Entonces, yo les voy a comunicar eso, ¿no? Pero bueno, estudien para cualquiera, presencial o no presencial, virtual, Perfecto, ingeniero. ¿ya? Gracias. Gracias a ustedes. No hay más, jóvenes, les agradezco la atención. Saludos a todos. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Hasta luego, gracias.